buenas tardes, queridos amigos de Comer con los Ojos. Pues, ¿qué creen? Ahora nos tocó entrevista en línea y tenemos a ni más ni menos que a una doctora, una académica, una investigadora muy, muy admirada de mi parte y muy reconocida dentro del ámbito de la comida. Es precisamente la doctora Araceli Aguilar Meléndez, la cual tuve el gusto de conocer antes de que viniera la pandemia ahí en la ENA, en nuestra querida ENA, porque fue a presentar su libro, los chiles, ¿verdad? Un libro sobre los Sí, chiles. sí, se Bueno, llama, pero antes, sí, perdón, doctora, ay, eso es lo malo de lo de en línea, que nos empezamos a atropellar y no entiendo uno cuándo entra y cuándo no. Ya me voy a yo a callar, ya mucho más seguido. Doctora, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, ser tan bondadosa para compartirnos sus opiniones y algo de su vida. Empezaremos la entrevista preguntándole, pues bueno, usted es bióloga, ¿verdad? Usted estudió la licenciatura de biología, sí, pero aparte es doctora en biología, ¿verdad? sí. ¿Cómo fue este primer acercamiento? ¿Por qué eligió la biología como disciplina de vida? Y luego, ¿cómo fue a dar a la comida, a los chiles? ¿Cómo estuvo por ahí ¿Cómo eso? fue? Cuéntenos. Sí, muy bien. Pues yo inicio, bueno, estudiando en Jalapa, Veracruz, pero cuando yo inicio biología, pues yo ya había vivido en dos regiones multiculturales de México, en la Ciudad de México y en la Huasteca Veracruzana. Eh, entonces, digamos que crecí oyendo y probando muchos tipos de comida y sabiendo que son como marcadores de identidad. Entonces, toda esta parte de comida ha estado siempre presente en mi vida. Entonces, llego a estudiar biología, hago la licenciatura y hago una tesis con murciélagos, un estudio ecológico chiquito en una cueva del municipio de Emiliano Zapata, aquí cerca de Jalapa, Veracruz. Y ya, ¿no? Termino la licenciatura y de ahí empiezo a trabajar con árboles tropicales. Y cuando empiezo el doctorado, me voy a una estancia a la península de Yucatán y ahí me doy cuenta que el cultivo del chile es súper interesante, ¿no? Todos los nombres de los chiles, cómo se usaba en la cocina. Y cuando regreso a California, porque yo hice el doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de California, en el campus Riverside, eh, platico con mi profesora, que es mujer, y le digo, yo quiero estudiar la domesticación de los chiles, así, tal cual. Sí, sí. Entonces es la doctora Betty Lord, y ella me dijo, yo ese tema no lo conozco, entonces vamos a buscarte otros asesores. Y bueno, terminé haciendo un estudio del origen de los chiles domesticados de México utilizando marcadores moleculares. Oh, wow. Entonces ahí es donde empieza en el 2000 mi interés por pues conocer acerca de los chiles. Obviamente ese interés general de hecho se ha ido diversificando. En lugar de hacerlo como muy específico algo, cada vez quiero saber más de todo un poco, ¿no? Relacionado a los chiles. Claro, claro. Y bueno, pues si eso fue en el 2010, pues ya tenemos En un el buen 2000. rato ya. En el 2000, no, pues más, ya Sí, son ya 20 años, tengo 21 20 años. años Sí. de que anda usted en el trajinar de los chiles. ¿Y por qué los chiles? ¿Cuál fue? Mm, pues no lo sé, yo creo que fue un poco al azar, ¿no? Ujú. O sea, una de esta cosa que, bueno, yo andaba buscando un modelo de estudio con solanáceas. Entonces, yo quería estudiar las flores de los tomates. Y cuando descubro las flores de los chiles y descubro las historias detrás de los chiles, y dije, no, pues ahora quiero estudiar chiles. Pero yo creo que fue un poco al azar, no sé, como que los chiles me escogieron a mí. Exacto, fue más bien el ingrediente. Y vamos, ¿qué ingrediente? Pues qué más representativo de nuestro país, así como el maíz, así como la milpa, pues indiscutiblemente
el chile. Y entonces ahí usted se fue a investigar, a investigar, a investigar. Estaba leyendo que usted tiene dos líneas de investigación o dos intereses, que es documentar las conexiones múltiples en el presente que se generan entre los humanos y los chiles en diferentes ecosistemas de México multiétnico. Y los chiles que ya forman parte de un patrimonio biocultural de la cocina y otros espacios. Eso es por un lado. Háblenos de estas conexiones. ¿Qué ha descubierto? ¿Qué le ha parecido interesante en este sentido? Pues, primero decir que el chile es un elemento más que culinario. No solo se encuentra en la cocina, también se encuentra como medicina y medicina para el cuerpo y para el alma. O sea, en muchas de las comunidades que he visitado se utiliza el chile para curar algunas enfermedades como el mal aire, el susto, el berrinche en los niños. Entonces, tiene muchos más usos de los que a veces reconocemos. Y luego ha sido muy bonito ir descubriendo que cada sitio tiene como su propia visión de lo que son los chiles. Y por cada sitio me refiero a cada comunidad, y dentro de cada comunidad, cada familia. Claro. Cada familia. Hay familias que dicen, aquí no comemos chile. Y ese es un marcador, es una forma de relacionarse con el chile también. Y de ahí, pues, todas las variantes de gente que tiene macetitas de chile piquín, gente que tiene cultivos, otros que solo lo compran, ¿no? O que lo utilizan todos los días en la cocina. Y en fin, ¿no? Es una gama de usos tan grande que empezamos a hacer ya con algunos colegas, con mis colegas, bueno, Marco Antonio Vázquez Dávila, Gladys Manzanero y Esther Katz, una base de datos de todos los usos que tienen los chiles, y llevamos 500 registros y nos falta muchísimo más. O sea, de usos ya documentados, ¿no? Como lo que nosotros hemos, digamos, encontrado, pero también lo que otros investigadores han encontrado. Pero es un tema, yo creo que se va al infinito, ¿no? O sea, todos tenemos historias relacionadas a los chiles, muchas veces nos recuerdan personas muy queridas de la familia, ¿no? Por algún platillo. Entonces, es un elemento que además está como en todas partes, ¿no? Yo creo que es un poco diferente a maíz, que a veces ya en las ciudades ya no se encuentra una buena tortilla. Con el chile sí hay chiles de buena calidad en todo México, ¿no? Y además todavía hay el conocimiento de cómo prepararlo, ¿no? Entonces podemos tenerlo en la casa, en la mesa, ¿no? En la cocina, que es el corazón de la casa, pues para estar contentos. Claro. Bueno, y todos estos usos, si son 500 y les faltan un montón, pues también hablando de la relación cultural, ¿no? Simbólica, pues no sé, inclusive parte pues de la vida cotidiana, ¿no? No sé si nada más es Mesoamérica, y que bueno, ya sea ahorita, probablemente ya, donde hay mexicano hay chile, eso sí, nos debe de quedar muy, muy claro. Y precisamente la segunda línea de investigación es precisamente esta que menciona, el estudio del proceso de domesticación y evolución a largo plazo de los chiles en México. ¿Cómo fue la domesticación del chile? ¿Cómo hablamos de Mesoamérica, de antes de la conquista, la relación que tenían nuestros antiguos con los chiles y cómo ha ido evolucionando a grandes rasgos? Si no, pues aquí nos quedamos el resto de la vida, ¿verdad? Sí, bueno, justo no es solo Mesoamérica, es todo México, ¿no? Y es Aridoamérica y Mesoamérica, o sea, es el norte del país, centro y sur. Eso es lo bonito, que sí se han encontrado registros arqueológicos
en diferentes partes del país. Y bueno, las fechas son variables porque no ha habido estudios recientes. Las últimas fechas se determinaron más o menos en los años 60, ¿no? 70. Entonces, las fechas que se daban eran entre 6.000 y 9.000 años atrás. El registro de que los chiles ya se usaban en ciertas regiones de México. Entonces, la idea de lo que creemos que pasó es, bueno, es una historia súper bonita que creemos que va a ser muy difícil comprobar, porque a nuestro parecer las mujeres fueron las que buscaban, ¿no?, alrededor de sus asentamientos, porque bueno, antes de 6.000 años pues no se hablaba de culturas, ¿no? Estos no son datos míos, son datos de arqueólogos y antropólogos de larga historia que han dicho que los primeros asentamientos humanos pues eran como pequeños grupos que se movían en el territorio. Entonces la idea es que encontraban plantas, posiblemente los empezaron a usar como medicina, porque bueno, el ingerir chile es doloroso, pero a lo mejor se dieron cuenta que quitaba el dolor de muela, ¿no?, que les curaba una infección estomacal. Y yo pienso que fueron las mujeres las que lo trajeron a sus huertas, ¿no? Ya después que empiezan a formar pequeños asentamientos más estables con sus huertas ahí. Entonces, cada vez que necesitaban un chilito como medicina, lo usaban, a lo mejor experimentando, lo introdujeron a la comida. Y ahí es donde empieza la selección de nuevas formas, ¿no? A lo mejor chilitos más grandes. Y a mi parecer, este proceso de manejar y seleccionar chiles seguramente se dio en diferentes partes de México. O sea, muchas veces nosotros, los botánicos, queremos apuntar un sitio de domesticación, ¿no? O sea, nos gusta jugar pues no sé, a decir yo sé la verdad de todo este proceso. Pero en realidad son procesos muy complejos. Entonces, yo creo que hay que ser más modestos y decir, no, es muy probable que ocurrió en varios sitios, porque las ideas de cómo manejar un cultivo, de cómo cocinarlo, se regalan cuando nosotros visitamos a otras personas, ¿no? Claro. Entonces, si eso lo hacemos ahora, si intercambiamos semillas, pues yo creo que también esto lo hacían antes, ¿no? Entonces ahí empieza a incorporarse a nuestra dieta ya con chilitos de otras formas, más grandes, de otros colores y de otros sabores, algunos con más picor, otros con menos picor. Y esa forma de manejo y de interacción con el chile, pues da como resultado toda esta diversidad que vemos hoy, no solo en el campo con los frutos, sino en las cocinas, con las formas de manejarlo, ¿no? A mí me parece que también como que debemos tener claro que más que una identidad son muchas identidades, ¿no? O sea, la identidad como mexicano general, pues sí es comer chile, pero en realidad en cada sitio hay una identidad propia que no se parece al sitio de al lado, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, en el norte del país, comen el chile piquín, que es un chile tipo bolita, que se colecta, ese no se cultiva, y que es parte de su identidad, ¿no? Una carne asada con una buena salsa de chile piquín, o quipín también le llaman. Y hacia el sureste, aquí en el sur de Veracruz le llamamos chilpayas, y es un chilito pequeño también de plantas que los pájaros diseminan, pero que se llama chilpaya, que tiene una forma triangular, que es diferente.
Entonces da otra identidad, ¿no? O sea, yo me identifico con ese, pero entonces, digamos, es más bien decir que en México tenemos muchas identidades relacionadas a los chiles y a las culturas, ¿no? Entonces son muchas identidades.